Hello, my name is Juliana Sanchez, a student in the Multimedia Engineering program. Today I will explain exercise 4 of homework 2 of multivariate calculus. Entonces, de acuerdo al literal B escogido, tenemos esta función f de x, y igual a 3 que multiplica x menos 1 elevado al cuadrado más 2 que multiplica y más 3 elevado al cuadrado más 7. En el punto P, 2, menos 2, 12. Aquí nos va a pedir que calculemos el vector gradiente de la función en el punto que nos especifica, que acá en este caso pues es 2, menos 2, 12. ¿Sí? Nos dice que determinemos la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto indicado. Y luego que tracemos la gráfica de la superficie en el plano tangente y el vector gradiente en GeoGebra con el fin de visualizar la relación entre ellos en el punto determinado. Resulta que nosotros para calcular ese vector gradiente tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, pues primeramente tenemos pues nuestra función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es calcular las derivadas parciales de esta función. Entonces, con respecto a cada una de las variantes. Como es una función de dos variables, entonces vamos a calcular con respecto a x y luego vamos a calcular con respecto a y. Bueno, entonces esto es una derivada parcial que indica la derivada parcial de la función f con respecto a x, ¿sí? Entonces, cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto a una variable, las demás variables que se encuentran dentro de esa función pues se van a considerar constantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a derivar cada término, entonces todo esto más la derivada de todo esto. Entonces aquí lo único que contiene x pues es esta primera parte, porque pues lo demás ya contiene y este pues también es una constante, ¿sí? Entonces todo esto de aquí para allá se considera constante porque no tiene x y estamos derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces esto literalmente pues nos da 0 su derivada porque no tiene x por ningún lado. Y aquí pues sí tenemos que considerar pues la regla de la cadena. Aquí este 2 baja y multiplica al 3 y pues me va a dar 6, ¿sí? Al 2 se le resta 1, por eso me queda x menos 1 elevado a la 1 y pues por eso elevado a la 1 no se va a poner, ¿sí? Y se multiplica por la derivada interna, lo que se encuentra pues aquí adentro, ¿sí? Entonces la derivada de x es 1 menos la derivada de 1 que es 0. Entonces 1 menos 0 pues me va a dar 1 y por eso va este 1 acá. Ok, entonces todo esto por 1 sigue siendo lo mismo. Aquí puedo aplicar distributiva, ¿sí? Entonces 6 por x pues me da 6x y 6 por menos 1 me da menos 6. Y aquí pues tenemos, esta es la derivada parcial con respecto a x. Bueno, con respecto a y podemos ver que lo único que tiene y es esto, ¿sí? Lo demás no tiene y. Entonces pues esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y al final solamente voy a derivar
pues ¿sí? Este 2 va a multiplicar el 2 y me va a dar 4. A ese 2 se le resta 1, entonces solamente pues me queda y más 3 elevado pues a la 1, ¿sí? Y se multiplica por la derivada interna. La derivada de y pues es 1 y la derivada de 3 pues es 0. Entonces 1 más 0 pues 1, por eso va ese 1 acá, ¿sí? Y aquí entonces sería 4, 4 por y es igual a 4y y 4 por 3, 12 y más por más, pues más. Entonces aquí ya tenemos las dos derivadas parciales. Ahora entonces vamos a evaluar el punto en las derivadas parciales. Es decir, como aquí tenemos el punto 2, menos 2, 12. Entonces recordemos que la primera coordenada de ese punto es X, la segunda es Y y la tercera es Z. Bueno, ahora pues entonces donde se encuentra X en la derivada parcial de X, pues colocamos el valor de X. Entonces donde se encuentra Y, pues vamos a colocar también el valor de Y. Y así reemplazamos los valores de X, Y y Z. Entonces utilizamos la coordenada de X. Entonces tenemos 6 por 2 menos 6, que es igual a 6, ¿sí? Entonces esa es la derivada parcial con respecto a X en el punto y pues me da 6. Y con respecto a Y, tenemos aquí con respecto a Y, tenemos 4 menos 2 del punto, me da menos 8 más 12 y esto va a ser igual a 4. Entonces, el vector gradiente de la función f en el punto P es igual a la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto P y la coordenada en y de ese vector gradiente pues sería la coordenada parcial con respecto a y en el punto P. Ok, entonces ese ya lo calculamos acá, que nos dio 6 y acá nos dio 4. Entonces sería 6,4 y este sería el vector gradiente. Ahora vamos a calcular la ecuación del plano tangente. En ese punto utilizamos por la siguiente fórmula. Z menos Z sub 0 a la derivada parcial, ¿sí? Con respecto a x en el punto multiplicado por x menos x sub 0, donde x es el valor de x en el punto, que en este caso pues sería el 2, más la derivada parcial de la función en el punto P con respecto a y por y menos y sub 0, donde y sub 0 pues es el valor de la coordenada en y del punto. Bueno, aquí ya pues finalmente se hace su respectivo reemplazo y por último se organiza 6x más 4y menos z más 8 igual a 0 y esa sería la ecuación del plano. Entonces ya podemos observar que en el gráfico tenemos un paraboloide elíptico y pues el plano podemos ver que es tangente porque toca solamente la superficie en ese punto. Muchísimas gracias.